Ya está detrás del teléfono el primer entrevistado del día de la fecha, que es el señor Nicolás Malinowski. Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por charlar con nosotros otra vez más. Ya hemos charlado varias veces. Le vamos a recordar a los oyentes que Nicolás Malinowski es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, entre un gran pergamino Claro. también de actividades que realiza. Así que nada, muchas gracias por estar de vuelta en este programa. No, gracias a ustedes por la llamada. Bueno, Nico, estuvimos escuchando varias de las entrevistas que como para hacer esta entrevista, estuvimos escuchando entrevistas que te han realizado en otros medios al respecto de dos temas en particular. Uno tiene que ver con respecto a la extranjerización del sector energético y otra en concreto y relacionado con esto, sobre los cortes de energía que hubo hace muy poquito tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y no, me gustaría arrancar con una pregunta. Una de las cosas que te preguntaba o que te decía un periodista en una de las charlas de las entrevistas que te habían realizado, es que los sectores, muchos de los sectores de energía están elevando sus tarifas ahora porque tuvieron pérdida los años anteriores y por eso no están llevando adelante las reformas necesarias en el sistema energético y por eso esto redundaría en nuevos problemas. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, qué pregunta. Pero sí, ahí, en relación, digamos, o sea, claramente acá las empresas energéticas, principalmente las vinculadas al área de distribución en Argentina, vienen poniendo de excusa la falta o el congelamiento de tarifas en ciertos periodos de gobierno, con lo cual no pueden hacer las inversiones pertinentes para brindar un servicio de calidad y acorde a la población. Esa es la excusa en la cual se refugian estos grupos empresarios, que particularmente si hablamos del corte que sucedió la semana pasada y que es algo reiterativo, ¿no? De la magnitud que tuvimos la semana pasada, pero generalmente vienen sucediendo cortes bajo la concesión de esta empresa que es Edesur, que tiene el sur de la ciudad de Buenos Aires y parte del AMBA, y en reiteradas oportunidades ellos se justifican con el congelamiento tarifario, sobre todo bajo gobiernos peronistas, con lo cual no pueden realizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del sistema. Esto no es así porque claramente cuando la energía, digamos, o sea, está subsidiada, que de hecho sigue subsidiada, o sea, esto de que ahora no hay más subsidio no es así, todavía hay segmentos de tarifa que tienen hasta un 60 o un 70% de subsidio, porque si se libera eso, el gobierno no podría mostrar los niveles de inflación que está mostrando, porque claramente el aumento de energía o de los costos energéticos se traslada a precio, con lo cual se produce una escalada inflacionaria. Pero volviendo a la pregunta, eh, estas empresas a lo largo de todos los gobiernos han ido cobrando, ya sea a través de tarifa del usuario o a través de subsidios por parte del Estado Nacional. Lo que no ha habido ahí, o lo que ha habido una falencia, es en el control por parte del Estado para que eso se traduzca en inversión de infraestructura. Yo justo el día sábado estaba revisando el informe de, que hizo el ENRE, en su momento, que es el ente regulador de energía eléctrica, que hizo en su momento cuando se interviene Edesur allá por el 2022 o 2023, que estuvo a cargo, esa intervención estuvo a cargo de Ferrares y el intendente de Avellaneda, y el informe muestra claramente una situación crítica de la empresa en torno a la infraestructura y la falencia en torno a la inversión para mejorar la situación que está atravesando la empresa. Si uno ve solamente las líneas que salieron de servicio que produjeron el corte la semana pasada, que son las líneas de alta tensión de 220 kilovolts que conectan la subestación de Bosque con Hudson y la costanera con Hudson, son 4 líneas de alta tensión.
que seguramente lo pueden haber escuchado como la línea 30, 31 y 50 y 51, que son las denominaciones que tienen, están en el 2023 estaban al 85% de capacidad en transporte de potencia o corriente y seguramente la demanda, seguramente no, la demanda claramente ha aumentado del 2023 a la fecha y eso hoy debe estar a un 90 o un 100% de su capacidad y ante cualquier variación y sobre todo con la cuestión de la temperatura, están al límite, ¿no? Entonces, bueno, la situación es crítica y eso se puede ver en todos los componentes, no solo en las líneas, sino en las subestaciones transformadoras, cables en baja tensión, interruptores, seccionadores, todo está, digamos, obsoleto o en obsolescencia y con una necesidad de intervención de una fuerte inversión en infraestructura que la empresa claramente no quiere hacer, porque esto es una empresa, no sé si todos conocen, pero Edesur está concesionada a Enel, que es una empresa italiana que anunció que se retiraba del país en el 2023 y luego de la llegada de Milei al gobierno, Giorgia Meloni, que es la primer ministra italiana, intervino en la salida de esta empresa de capitales italianos del país para que se quede en acuerdo ahí con Javier Milei, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación, un panorama más o menos de cómo está la cosa. Me quedo con eso último que decías, Nicolás, para llevarte al tema también esto de la extranjerización, ¿no? De los recursos argentinos o los recursos que están en nuestro territorio. Y preguntarte, por un lado, bueno, cuáles podrían ser hoy los que más peligran en ese sentido, y después, por el aparato legal que ha logrado el gobierno para llevar a cabo esa instrumentación, ¿no? En la cual me parece que la aprobación del RI el año pasado es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Sí, claramente. Bueno, ahí cuando hablamos de extranjerización de los recursos, porque el modelo energético en Argentina puede ser, o sea, hoy está en su mayoría en manos del privado, ¿no? Quedan ciertas áreas en manos del Estado, sobre todo la principal empresa que es YPF, que es una sociedad mixta. Pero más allá de eso, o sea, cuando hablamos de la extranjerización, el problema justamente es este que vivimos con el caso de Sur, porque si fueran capitales nacionales, sería otro el diálogo entre el Estado Nacional y las empresas y los grupos empresarios, porque también las escalas de negocios son distintas, pero cuando hablamos de grupos extranjeros, grupos transnacionales, tienen otros intereses, responden a otros intereses internacionales, como es el caso de Enel o como es el caso de empresas norteamericanas o europeas. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando YPF estuvo a cargo de Repsol, ¿no? O sea, el único objetivo que tenía esa empresa era explotar al máximo los yacimientos petroleros en Argentina y llevarse los dividendos hacia afuera y no reinvertir nada en el país. Entonces, esa es la preocupación cuando uno habla de no solo de la privatización del sector energético, sino a su vez de la extranjerización. Por ejemplo, una empresa que fue extranjerizada ahora fue IMSA, Sociedad Anónima, que fue vendida a capitales norteamericanos, que es una empresa dedicada al sector petrolero, Ark Energy, que tiene vínculos con Donald Trump. Y bueno, claramente ahí se pierde no solo una empresa vinculada a la fabricación de componentes energéticos en la Argentina, sino que uno pierde, digamos, un instrumento fundamental del Estado para poder articular ciertas industrias o ciertas empresas para traccionar procesos de industrialización que claramente no están en la agenda de este gobierno. Y sí, vos mencionabas la cuestión legislativa por parte del gobierno nacional, que por un lado tenemos el decreto 70/23, que también desregula varias áreas del Estado, y luego la que más se vincula al sector energético es la aprobación de la ley de base, que tiene entre todos sus artículos, el más grave es el RIGI, porque claramente ahí le abre la puerta a los capitales extranjeros para hacerse de las inversiones en materia de la explotación de recursos naturales en el país, porque son inversiones de mayor de 200 millones de dólares, y a cambio les ofrece, digamos,
porque son concesiones por 30 años que les permite la ley, y durante los primeros 4 años esas empresas deben liquidar divisas dentro del país, pero a partir del 5.º año ya pueden llevarse las divisas afuera, con lo cual le da una seguridad jurídica de 26 años para llevarse los dividendos o ganancias al exterior, y a su vez nos pone como juzgado para proteger este tipo de inversiones a los juzgados internacionales, con lo cual Argentina pierde cualquier tipo de control sobre ese tipo de inversiones en el país, ¿no? O sea que por 30 años estamos cediendo esos recursos, esa soberanía y demás. Y bueno, y después la ley de bases no solo tiene el RIGI, sino que hay un artículo que modifica la ley de hidrocarburos, modifica la ley de gas, hay un capítulo dedicado a las privatizaciones, y todo eso va siendo, digamos, un rompecabezas, si se quiere, del Estado Nacional, queriendo entregar nuestros sectores estratégicos, nuestro sector energético, recursos naturales vinculados al sector energético, a los sectores privados, y bueno, y ahí el mejor postor, ya sea de capital nacional o extranjero, es el que se va a hacer de esos recursos, que por el momento no se han dado grandes privatizaciones, pero estamos en camino hacia eso, ¿no? Nicolás, antes de pasar un poco al aspecto nuclear de la energía, cuando uno va revisando un poco lo que es la historia argentina, ve que el conglomerado energético de nuestro país está íntimamente relacionado con los sectores políticos también. Porque cuando uno va rastreando, vas viendo los nombres de Pampa Energía y vas investigando nombres, ves que hay muchos de los nombres que atraviesan fuerzas políticas. ¿De qué manera esto se ha construido y se ha ido tejiendo a lo largo de la historia argentina para que esto no se pueda revertir del todo hasta este momento? Porque se han dado algunos cambios que han mejorado mucho las cosas, pero uno siempre ve como que hay nombres que se repiten a lo largo de la historia y que tienen negocio básicamente en todos estos sectores, y que pueden haber dificultado que tomen las medidas que haya que tomar para que el Estado argentino recupere el control de estas empresas. ¿Cuál es el entramado que hay de poder detrás de lo que se ve? Bueno, creo que claramente hay algunos lo denominan un círculo rojo de cada sector energético, que se puede ver en 5 nombres. Vos mencionaste uno, que es Minlin, que es el CEO de Pampa Energía, dueño de Pampa Energía. Paolo Roca, con el grupo Techin, es otro de estos integrantes del grupo rojo, del círculo rojo energético. Después está la familia Bulgeroni y la familia Unequian, que no nos olvidemos que el presidente Milei fue empleado mucho tiempo de ese grupo empresario, que es Corporación América. Aparece Galucho también, el ex CEO de YPF, de los gobiernos de Cristina, que también con su empresa Vista Oil Company aparece hoy, digamos, como uno de los grandes grupos empresarios vinculado al petróleo en el país. Y claramente, digamos, o sea, el sector energético está corporativizado y tiene vínculos claramente con los sectores políticos, y van sucediendo acuerdos, digamos, a lo largo de cada gobierno. Hay un punto de inflexión que es necesario remarcarlo en la historia argentina, que es el año 92. O sea, el año 92 es donde se reformula el mercado energético en el país, donde está la famosa frase de Gromi, que era uno de los ministros de Carlos Menem, que dice: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La parafraseó hace poquito un poco Adorni también en una conferencia de prensa. Eso te iba a decir, la parafraseó, la puso en un Twitter. Cuando sale la resolución o el decreto 115/25, que es el que le da la forma societaria de sociedad anónima a yacimientos carboníferos fiscales, que es Río Turbio.
y parafrasea, digamos, a esa frase de Gromi. Pero ese es un punto de inflexión en la historia argentina donde claramente pasa, todo el sector energético en el país era estatal, y gracias a esa resolución del año 92 y la reformulación del marco regulatorio en ese momento, pasa a todo a ser sujeto a privatización, y empieza el proceso salvaje de privatización de la década de los 90, que ahí se perdió SEGVA, que era la que se encarga de la distribución en el área de Buenos Aires, los puntos de generación, agua y energía, Plan CENER, bueno, todos los procesos de, YPF, ni hablar, todo lo que fue hidrocarburos, generación de energía eléctrica, transporte, todo lo que fue infraestructura energética fue privatizado, ¿no? Que en otras épocas había sido parte privada también, pero bueno, con los procesos peronistas empezó también la nacionalización de esos recursos. Esto que se produce en el año 92 tiene un inicio y una consecuencia también en el año 76 con la dictadura militar, que ahí empieza el proceso, si se quiere, de privatización de YPF, porque YPF era una empresa muy robusta, muy grande, una de las más importantes a nivel mundial y una de las primeras empresas petroleras, si no es la primera, si no me equivoco, en crearse, que era estatal, ¿no? Que se crea ya por 1920 con Irigoyen y Mosconi. Pero bueno, después del año 92, claramente empiezan a quedar grupos empresarios dentro del sector energético, y bueno, hay gobiernos que van haciendo equilibrios y acuerdos para poder llevar adelante un sector energético acorde al modelo económico que se esté trazando en los años que nos situemos. Acá claramente tiene que haber una suerte de una fuerte intervención estatal, si se quiere, o por lo menos un rol protagónico del sector estatal coordinando estas empresas y por lo menos disciplinando en cierta manera o subordinando en cierta manera las grandes ganancias extraordinarias que quieren tener estos grupos empresarios. Eso sí nos está viendo y no lo vamos a ver con este gobierno, claramente. Nicolás, por ahí para cerrar, no queríamos dejar de preguntarte por algo que sabemos que sos un gran conocedor en términos de materia energética, como es la utilización de energía nuclear. Tuvimos la posibilidad de hablar con vos el año pasado al respecto, donde, bueno, ahí también habías hecho un poco una reconstrucción histórica a partir del peronismo y cómo esas políticas fueron ejemplo y bandera en la región. Y obviamente hoy estamos ante otros vientos, pero no está mal un poco recordarlo otra vez de cómo viene la situación, ¿no? de la energía nuclear en el país. Bueno, es cierto lo que vos decís, digamos, no está exento el sector nuclear a la política de desmantelamiento de este gobierno nacional. Lo cierto es que el año pasado, fin de año, el 20 de diciembre, el gobierno nacional, el presidente Milei, junto a Reidel, uno de sus asesores vinculado al área de inteligencia artificial y finanzas, y Rafael Grossi, anunciaron el plan nuclear argentino de esta nueva época que tiene básicamente 3 ejes. Uno es la creación de un reactor modular SMR, que son los modulares pequeños. SMR significa Small Modular Reactor en inglés, que es un nuevo concepto de reactor que todavía no hay ninguno en operación en el mundo, pero sí Argentina venía desarrollando el prototipo del CAREM, que es de esa familia de reactores, que ese desarrollo comenzó en el 2014 y está en un avance de obra del 60-70%, hoy cancelada, curiosamente, por este mismo gobierno, ¿no? Después, otro de los ejes que tiene es el plan nuclear que anunció, es un consorcio, no le hice consorcio, pero es un grupo o una mesa de diálogo del sector nuclear integrada por el jefe de gabinete, el ministro de Defensa, Reidel, y la Comisión Nacional de Energía Atómica para coordinar estas políticas, que al día de hoy ya van casi 2 meses y medio de su anuncio y no ha habido ningún tipo de cambio en la política nuclear. Al contrario, el gobierno viene desinvirtiendo en materia nuclear. Y por otro lado, otro de los ejes que anunciaba este plan nuclear era la explotación, o que Argentina vuelva a producir o explotar los yacimientos de uranio en nuestro país para exportar al mundo. Y eso, bueno, viene haciendo un proceso que el actor muy interesado en esa materia es casualmente
el grupo Ernequian, que se asoció recientemente con Blue Sky, una empresa canadiense minera, que se dedica a la explotación de uranio, y bueno, están buscando instalarse en el mercado global exportando el uranio argentino. Pero lo cierto es que el plan nuclear que anunció este gobierno no tiene no tiene ninguna similitud con el desarrollo nuclear que venía teniendo la Argentina, por lo menos del 2003 a la fecha. Sí se parece mucho a la época de los 90, donde se quiso desmantelar el sector nuclear, y hacia ese camino vamos, porque no nos olvidemos que este gobierno también puso o está intentando la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera y construye centrales nucleares. Recién mencionábamos que privatizó IMSA. IMSA es una empresa clave para la fabricación de componentes nucleares en nuestro país. Entonces, cuando uno ve la política que lleva adelante el gobierno nacional de privatización, de ajuste, de cancelamiento del proyecto CAREM, del congelamiento de salarios, con lo cual está habiendo un éxodo de profesionales y técnicos del sector nuclear al sector privado justamente por el congelamiento de salarios y por la falta de proyección, digamos, de desarrollo profesional, y al tener trabajadores altamente calificados, buscan desarrollarse en otras áreas, y principalmente se están yendo al sector petrolero o al sector financiero o al sector del e-commerce como Mercado Libre, que son las unidades de negocio, las áreas de negocio que funcionan bajo este modelo de financiarización de Javier Milei, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el repaso del sector nuclear. Incluso Reidel mencionaba que quieren hacer un reactor SMR diseñado por INVAP, que recién está en un concepto de patentamiento. INVAP es Investigaciones Aplicadas, una empresa que nace en Río Negro, que pertenece al estado de Río Negro, que está ubicada en Bariloche, que no solo se dedica al sector nuclear, sino que hace satélites, fabrica radares para el uso militar, de defensa y para el uso meteorológico, tan necesarios ante los fenómenos que estamos viviendo actualmente. Lo cierto es que también esta empresa INVAP, en noviembre del año pasado, pasó de ser sociedad del Estado a ser sociedad anónima, con lo cual empieza a correr riesgo de estar sujeta a privatización por parte de este gobierno, que más allá de lo que suceda en el Parlamento, luego por decretos, este gobierno avanza, ¿no? O sea, lo vimos estos días el decreto que nos desayunamos esta mañana, por ejemplo, con la nueva toma de deuda del Fondo Monetario Internacional, que por ley debería pasar por el Congreso, y bueno, el presidente nos tiene acostumbrado a acciones unilaterales y salió por decreto, ¿no? Nicolás, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Gracias como siempre por comunicarte con este programa, por respondernos siempre, y seguramente te estaremos llamando en otra ocasión, porque lamentablemente estos tipos siempre tienen una nueva. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, espero no haberlos abrumado con tanta información, pero lamentablemente el sector energético es uno de los sectores que está intentando desmantelar y privatizar el gobierno en lo más rápido posible, antes de que se le acabe el reloj de arena, como diría Cristina Fernández de Kirchner. No, gracias a vos. Algo precisamente que intentamos en el programa es que los entrevistados tengan la capacidad de poder sostener algunas entrevistas largas donde puedan explayar y desarmar los conceptos y que no quede solamente en títulos. Así que estuvo muy buena la entrevista. Muchísimas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes y un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Abrazo. Muy bien, pasó Nicolás Malinowski, como siempre, con mucha info.